diplomado en bioética por la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, tanatología por la Asociación Mexicana de Tanatología y Responsabilidades Médicas por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta ahí le voy a parar un poquito para que entiendan, les leí esta parte, porque el tema, como bien lo están revisando en nuestras cintillas, la responsabilidad médica de las instituciones de salud en nuestro país. Un tema bastante espinoso, querido doctor Daniel. En esta cuarta transformación se está hablando mucho sobre salud, sobre ética, sobre corrupción, sobre estas situaciones que no a todo el mundo hablaba y no les gustaba. Bienvenido a INADEC TV y a Más que Leyes. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto y un placer estar con ustedes y abierto a platicar y charlar en los temas que a ustedes les interesen. Unos temas no tan fáciles y no tan comunes, porque esta conjunción que se hace entre el derecho y la medicina no es muy fácil, no es común. ¿Cómo llegar a eso? De repente escuchamos un poquito de su currículum y incluso tanatología y demás, la responsabilidad médica. No es fácil hablar de esos temas. ¿Por qué decide por ese camino? Es una pregunta que me gusta mucho que me la hagan porque explica un poco por qué un abogado se tiene que involucrar en la parte de salud, en la parte médica en específico. Pues dijéramos que el destino primeramente me llevó a formar parte de la dirección jurídica de uno de los hospitales más importantes del país, que es el Centro Médico ABC. Y a partir de ahí entré a la dirección jurídica y conocí de cero, empecé a conocer todo lo que tiene que ver con la vida institucional de hospitalaria y toda la relación médico-paciente, toda la regulación sanitaria, y la verdad es que es una área que es desconocida en el medio jurídico. En las universidades no te dan derecho sanitario, no, hoy lo que conocemos como el derecho también médico, es difícil que en una universidad se estudie, quizá en algún diplomado, quizá en algún curso específico pueda uno conocerlo, pero realmente es un área inexplorada. Entonces me gustó mucho que era un área pues virgen, y desde hace más de 23 años, en el 1995 que ingresamos al Hospital ABC, iniciamos pues viendo los asuntos internos de este hospital. Posteriormente se hace el área jurídica, la dirección jurídica, se hace un despacho jurídico, y ahí nos da la oportunidad de poder atender no nada más al Hospital ABC, sino también a otras instituciones de salud, y empieza a abrirse el panorama en la carrera profesional que yo llevaba en ese entonces, todavía muy joven. Muy joven. Y empecé a explorar esta materia, a hacerme especialista prácticamente en esta materia y a llevar los asuntos de este hospital, que es un hospital muy importante, donde hay asuntos muy interesantes y donde nos dieron la oportunidad de poder llevar todo el litigio en materia de cuestiones de responsabilidad médica, porque no había abogados especialistas que pudieran llevarlo. Entonces los abogados internos que éramos del despacho interno del hospital, éramos de alguna manera los más capacitados para entender todo lo que se relaciona a la práctica médica hospitalaria, y podíamos de mejor manera entender cómo traducir la parte médica a la parte jurídica y cómo presentar una defensa de las instituciones. A partir de ahí empezamos a atender otras instituciones de salud, y empezó quizá un crecimiento profesional importante, un crecimiento personal importante, donde se va haciendo uno sobre la marcha especialista en esta materia, porque puedo decir que desde esa fecha hasta ahora
solamente me he dedicado a este tipo de asuntos. Entonces, me he vuelto especialista en este tipo de materia, estando todo el día llevando este tipo de asuntos. Solamente vemos asuntos que tengan que ver con cuestiones médico-hospitalarias, con la demanda médica, con la demanda de la responsabilidad hospitalaria, y entonces hemos venido creciendo. Después, ya en el 2007, hicimos ya un despacho especializado que pudiera ya dar servicios de manera abierta en esta materia, en la especialidad de Derecho Médico, Derecho Sanitario, y desde el 2007 para acá hemos venido funcionando ya como un despacho especialista en asuntos de responsabilidad médica o de atención médica, donde pues afortunadamente ha sido nuestro desarrollo profesional muy bueno, ha sido cada vez más creciente, y sobre todo porque somos muy especialistas en la materia. Cabe precisar que nosotros solamente defendemos a los prestadores de servicios de salud, solamente nos dedicamos a su defensa en cualquier instancia, en cualquier materia que puedan ellos involucrarse en algún tema de responsabilidad médica. Y es que es increíble cómo en el lapso de 12 años descubre dos nichos tan impresionantes, tan importantes, de algo que pareciera que no existía en nuestro país. ¿Eso qué representa para usted? Profesionalmente hablando, eso también ayuda, ¿no? Ya cuando se percata de toda esta situación y empezar a crear, allanar terreno, no es nada fácil, pero sí es una satisfacción individual que queda para la posteridad y para quienes lo siguen. Eso es muy, muy, muy loable, pero sí es muy importante que en un lapso tan corto, en un periodo tan corto, está hablando de dos cosas fundamentales, no solamente en su vida, sino en la vida hospitalaria. Estamos hablando de estas instituciones, la mayoría privadas. Sí, básicamente son privadas, a lo que nosotros nos hemos dedicado. Somos, digamos, especialistas en el sector privado, porque nacimos en una institución privada. Ya de ahí, hoy en día somos abogados de muchas más instituciones privadas. Podemos jactarnos y nos da mucho gusto de que somos abogados también, que les llevamos los asuntos a los hospitales en cuanto a no nada más la parte de la atención de la demanda médica, sino también todo lo relacionado a la prevención, a todo lo que se refiere a la administración de riesgos médicos, para que se preparen de la mejor forma y a enfrentar una situación de esta naturaleza, pero sobre todo en la prevención, ¿no? Así es. Nos enfocamos mucho en lo que hace la prevención. Vemos que las instituciones de salud o los prestadores de servicios de salud pues cumplan con toda la regulación que les es aplicable, que es muy vasta. Lamentablemente en nuestro país las disposiciones legales son demasiadas para el sector salud, el sector médico. Es un nicho que está sobreregulado, y en función de esto pues es muy complejo para cualquier persona, cualquier profesionista de la salud y para cualquier abogado entender todo el entramado regulatorio que tiene que ver con un caso médico hospitalario. Esto sería como la burocracia que se maneja en el lado contrario, en las instituciones públicas, porque de alguna forma como abogado, a veces platicando con maestros y abogados, dicen, es como estas adendos y todas estas leyes que se van formando cada legislatura, ¿no? Parece que se hace exprofeso y se paga por ellas, y van creciendo y se va haciendo como una bola de nieve. En este caso también esto abarca a la parte privada, y tienen que ustedes de alguna manera adentrarse y cada día irse adecuando a lo que les marca, a lo que es el marco jurídico en este caso en salud. Pues en primer lugar la regulación de salud es muy dinámica. La Ley General de Salud es una de las leyes que ha tenido más reformas de todas las leyes que conocemos. Tenemos normas oficiales mexicanas que se van actualizando periódicamente, en teoría tendrían que ser cada 5 años, y que van surgiendo nuevas
normas oficiales que van regulando todo lo que es el quehacer de las instituciones de salud o de los prestadores de servicios de salud. Y se han agregado también todo lo que vienen a ser las guías de práctica clínica, los protocolos de actuación médica, que cualquier profesionista de la salud tiene que conocer perfectamente cuál es su marco de actuación para poder conducirse conforme a lo que las disposiciones legales establecen. Hoy en día y si no, el abogado tiene que hacerles llegar y hacerles ver esa parte que muchas veces como médico, pues yo me dedico nada más a la medicina, claro. Y no, tienen que conocer la parte de la responsabilidad médica, hasta dónde se puede, hasta dónde, esa parte también les toca a ustedes como asesores, como despacho jurídico de cualquier hospital. Sí. No es tan fácil. No, de hecho esa sería quizá una de nuestras principales funciones y obligaciones como abogado de médicos y de hospitales, el poderles difundir todo lo relacionado a la regulación y a las normas que les son aplicables y traducírselas del lenguaje jurídico al lenguaje coloquial médico, donde lo puedan entender, lo puedan interpretar y lo puedan aplicar, porque todas las disposiciones de salud son de orden público e interés social, es decir, que son obligatorias. Así es. Y que son irrenunciables. Y este lenguaje técnico que se utiliza en la abogacía es así abismalmente opuesto al que se utiliza en medicina. De ahí les decía, queridos amigos, la importancia de la función que hacen los médicos especializados, los juristas especializados en medicina, porque no es muy fácil, queridos. Entonces, pues de verdad, es una aplauso grandísimo. Y está la otra cuestión. Por obvias razones, en el mundo médico privado se manejan otros parámetros muy diferentes. Las personas que pagan por un servicio, y la mayoría, cuando estamos hablando de hospitales de alta especialidad, todavía es mucho más complicado, ¿no? Pudiera ser que a veces pensamos como mexicanos que las negligencias y demás se llevan a cabo más en la institución pública, porque pareciera que somos ciudadanos de diferentes universos en un mismo país. ¿Es cierta esta percepción que tenemos? Pues efectivamente, en las instituciones públicas, aún el volumen o los grandes volúmenes de pacientes que atienden, pues dijéramos que en comparación con las quejas que tienen, pues su porcentaje de quejas pudiera ser muy bajo, pero porque la gente quizá no tiene esa sensibilidad todavía de la queja o de la demanda médica. La denuncia, el exigir también. El exigir sus derechos, el hacerse exigir en cuanto a que se respeten sus derechos. En la parte privada, pues es distinto porque está de por medio el pago de todos los servicios que se están recibiendo. Claro. Entonces es distinta la relación que se hace del medio público de seguridad social a un medio privado, donde sabes que todo lo que te estén haciendo, todo lo que te estén aplicando, cualquier procedimiento que te estén realizando, y al mismo tiempo que permaneces en un hospital. Todo cuesta, o sea, sí. Como dicen, todo está costando y eso te hace ser muy sensible a la queja médica, al reclamo, a estar atento a que se cumplan todos los lineamientos de lo que a mí me ofrecieron, ¿no? De lo que se espera de una atención de calidad, de calidez, servicio amable, profesional, por personal, como dice nuestra legislación, éticamente responsable. Que en teoría eso debería permear en el país independientemente de privadas o públicas. De hecho, la legislación sanitaria le aplica tanto a instituciones públicas o médicos que se dedican al sector privado como a instituciones públicas y médicos que se dedican al sector público o de seguridad social. La regulación sanitaria es general. Quizá lo único que cambia es que en la parte de las instituciones públicas pues tienen una regulación administrativa
particular que adicional les regula a ellos, y tienen también disposiciones institucionales que también les regulan a ellos y que hay que también observar cuando se prestan los servicios o cuando se reclama alguna insatisfacción de los mismos servicios. Así es. Y por el otro lado, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál siente usted que es el aporte de ustedes en este segmento hacia todo el país? ¿Cuál sería? Bueno, nosotros creemos que estamos un poquito abriendo nuevos caminos desde el punto de vista jurídico. Nosotros estamos explorando, digo nosotros porque tengo todo un equipo, claro, y formo parte de todo un equipo de abogados que nos dedicamos a esta materia, no es que sea una sola persona, y estamos abriendo un camino donde se pueda ir delimitando la responsabilidad de las instituciones de salud, de los médicos, porque ante el desconocimiento y ante la confusión, pues ha habido criterios incluso de nuestros máximos tribunales en sentidos opuestos, y a veces genera confusión, a veces genera excesos de aplicación. Vivimos recientemente en una época donde se prepondera sobre todo el tema de los derechos humanos, el derecho de las víctimas, y a veces se rompen los equilibrios. Hemos pasado de una medicina paternalista donde prácticamente los pacientes o todas las personas como pacientes pues acudían a los servicios de salud, acudían con los médicos y eran sujetos pasivos, no recibían toda la información en cuanto a cuál era la enfermedad que tenían, qué diagnóstico tenían, cuáles eran las alternativas de tratamiento que tenía el problema de salud que presentaba, cuáles eran los riesgos específicos de acuerdo a su comorbilidad, a las otras enfermedades que pudiera tener, a sus características propias, los riesgos genéricos que el procedimiento médico o quirúrgico que le vayan a realizar tiene per se en cualquier otra persona, en cualquier persona, cuáles son los beneficios esperados con el procedimiento a realizar, cuáles son las secuelas que puede llevar que puede implicar ese procedimiento quirúrgico, entre otros aspectos que anteriormente el paciente era totalmente nulificado, por decirlo así, o simplemente no sabíamos que teníamos el derecho a estar perfectamente informados de todo lo que tiene que ver con todos estos aspectos. Claro. Y además, lo más importante, el derecho a decidir con toda esta información si se somete o no se somete el paciente o la persona al procedimiento que le está proponiendo. E incluso el derecho de decir, pues quiero una segunda opinión, no estoy seguro y quiero tomar una segunda o tercera opinión para realmente saber si me someto o no me someto a un procedimiento que va a poner en riesgo mi vida o mi salud, o que puede dejarme una secuela para toda la vida. Claro. Entonces, hoy en día cambiamos de un esquema de medicina paternalista a un esquema donde se pone por delante el principio de la autonomía. Esto es, el paciente tiene que estar plenamente informado de todo lo que tiene que ver con el padecimiento que le aqueja. En ese momento. En ese momento. Porque pudiera tener otros y que no se deben mezclar. Por el cual está solicitando la atención. Y tiene que tener toda la información en relación a cuáles son las alternativas de tratamiento que existen para atender ese problema que presenta, y cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y tomar él con esa información, como dicen, debidamente informado, una decisión en ejercicio de su autonomía, es decir, poder decidir si se somete o no se somete, si se somete hoy o se somete mañana o se somete dentro de algún tiempo, o de plano no se somete, aún a riesgo de su propia salud o de su propia vida. Hoy en día la decisión de someterse a un procedimiento no está en el prestador del servicio, no está en el médico que le puede recomendar y sugerir
que si no se hace tal o cual procedimiento puede incluso poner en riesgo su vida. No, hoy en día la decisión está en la persona, en el paciente o en el familiar responsable. Así es. Y solamente se puede llevar a cabo un acto médico con la plena autorización y voluntad de a quien se le va a realizar ese acto médico. Eso ha transformado completamente la forma de relacionarse entre los médicos y los pacientes y entre las instituciones de salud y los pacientes, y ha hecho que todo se transforme. Entonces, muchos médicos, que lo vemos médicos que se graduaron hace 15, 20 o más años, pues todavía están a la usanza de ser médicos bajo el corte paternalista, donde a veces ni siquiera le dicen al paciente qué enfermedad tiene, qué alternativas de tratamiento, si en la institución donde lo van a atender es la institución adecuada, correcta, si incluye todos los servicios que debería de tener, claro, para alguna posible complicación. Así es. Que se verifique alguna complicación, porque decimos que todo procedimiento médico quirúrgico per se implica riesgos, a veces riesgos menores y a veces riesgos muy graves, como puede ser incluso la muerte. Lamentablemente, en materia de salud, estamos hablando de que los médicos y los prestadores de servicios de salud tratan con los bienes jurídicos más importantes de la persona, que es su vida y su salud, que sin ellos ningún otro derecho humano tendría sentido. Entonces, eso hace que el marco jurídico, que las instituciones de procuración de justicia, que nuestros administradores de justicia, pues hayan puesto ya el foco de atención en esta materia, y hoy en día sea muy dinámico. Los criterios que hemos visto en las resoluciones que se han emitido los últimos años, hablemos de los últimos 10 años, realmente son de llamar la atención, han transformado por completo la forma de cómo se regulaba el acto médico hace muy pocos años. Estaba hablando de una evolución, esta evolución que ha dado en muy poco tiempo en nuestro país. Aquí también ocurre un hecho muy importante, la evolución que se da exclusivamente en la Ciudad de México. Hablaba de un marco regulatorio. Cuando en la Ciudad de México, y le toca a usted por el tiempo que estamos estableciendo, se viene a cambiar el marco jurídico respecto al aborto como tal, ¿no? Obviamente no es lo mismo llevar casos como estos y en instituciones privadas, cuando traspasando la línea en el Estado ya cambia completamente, hay otras actitudes incluso, ¿no? Porque también aquí no solamente de leyes, sino la actitud y la forma, el regionalismo, cómo fuiste criado y creado, influye. Ahí, ¿cómo les toca a ustedes? Porque ese es muy... Y ahorita me viene la otra todavía más complicada, doctor. Bueno, pues para nosotros es algo bien interesante, porque nosotros como abogados tenemos que situarnos en el lugar, en el momento en que se sucedieron los hechos, porque en función a estos elementos tenemos que ver qué disposiciones legales les son aplicables. Claro. Nosotros damos atención a hospitales que son cadenas hospitalarias. Exacto. Y entonces tenemos que atender igual el mismo día un asunto de la Ciudad de México y uno en Aguascalientes y uno en el sureste, Ciudad Juárez, o en Mérida, o en algún otro estado del sureste. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro primero en qué lugar y en qué momento se dieron los hechos, materia de la discusión, para poder tener claridad de qué disposiciones legales les van a aplicar. Si es realmente contrastes importantes, así ver es. Que, por decir algo, en el Estado de México, que prácticamente es parte de la Ciudad de México, pues sí, tenemos cruzamos una calle y ya es que atendemos estado, sí, en municipios de la Ciudad de México, que es Naucalpan, Tlalnepantla, Izcalli, donde las disposiciones jurídicas son muy distintas. Por ejemplo,
Los mismos códigos. El tema del aborto, aquí en la Ciudad de México está permitido bajo ciertas condiciones. Claro. En el Estado de México no existe esa permisibilidad. Entonces, allá está prohibido, acá está permitido. Si uno nada más cruza la calle del Estado de México a la Ciudad de México, bajo ciertas condiciones, puede realizarse un aborto legal. Allá pudiera ser incluso, es un delito. Claro, y ni hablemos de Querétaro, Aguascalientes, San Luis. Ahora, por ejemplo, un tema muy interesante, la forma en cuánto tiempo se tiene para contestar una demanda. Por ejemplo, que es algo de un abogado muy común, ¿no? Sí. En la Ciudad de México, pues tenemos para una demanda de vía ordinaria civil, que es la vía que de manera preferente se ejerce en una demanda médica, pues tenemos 15 días hábiles. En el Estado de México tenemos nada más 9, pero pues nos vamos a otros estados, por ejemplo en San Luis Potosí son 3 días. Entonces es una situación donde dónde estoy y cómo me tengo que mover. A veces hemos tenido que contestar demandas en San Luis Potosí y tenemos que trasladarnos como despacho al lugar de los hechos para poder tener a la mano toda la información y contestar la demanda y presentarla en tiempo y forma, porque claro, al día siguiente, un minuto después del plazo que tenemos para presentarla, ya es como si no se hubiera presentado. Ya se perdió un caso. Y es un caso, y hoy en día también esto ha sido una evolución. Hoy en día las demandas ya están en cantidades de verdad exorbitantes, ya cantidades millonarias. A mí me tocó todavía ver cuando se reclamaban, yo empecé en el 95, me tocó ver todavía cuando los reclamos eran pues mínimos, todavía la gente incluso no tenía... todavía se decía aquello de los designios de Dios. Sí, pues sí, pues el doctor hizo lo posible y ya Dios quiso que así pasara, ¿no? Así es. Pero ahora esta evolución de la que hablábamos hace un momento también ha llevado a la otra parte. Sí, ha sido, y ese es un tema también, un fenómeno muy interesante, que como las cantidades que se han condenado a las instituciones de salud o a los médicos han ido incrementándose a través del tiempo, pues se vuelve ya un nicho de oportunidad, incluso hasta de negocio, no nada más para los abogados, que ya hay cantidad de abogados que se han venido a esta materia. Descubrieron un nicho la beta y bueno, como pues vamos hacia allá. Explotarla, exactamente. Pero también las mismas personas, hay personas, nosotros vemos en épocas de crisis, este tipo de casos aumenta, porque la gente anda viendo de dónde saca dinero. Claro. Y es muy fácil, pues si falleció el paciente por alguna razón, pues decir, pues a lo mejor fue por mala práctica médica, a lo mejor fue por una situación imputable a la institución o al personal que lo atendió, y entonces yo aviento la piedra y a ver qué resulta, ¿no? Sale. Y está la otra parte, porque como bien nos decía, se dedican ustedes a defender a las instituciones, pero están los despachos que se dedican contra los que ustedes tienen que hacer este juego, ¿no? Esta lucha. Sí, esa lucha. Pues son batallas, la verdad. Ha sido también un fenómeno muy interesante porque despachos que se habían dedicado a la defensa, pues al ver que los criterios judiciales, que la legislación sanitaria cada vez es más exigente para los prestadores de servicios de salud, llámese desde un médico, desde una enfermera, hasta un gran hospital, Eso es un prestador de servicios de salud. Que lo que le regula cada vez es más, que las obligaciones que tiene son muy complejas incluso de cumplir, que la vulnerabilidad jurídica es mucha, se han cambiado de bando o le empiezan a jugar a los dos bandos, por un lado defiendo y por otro lado demando o ataque. ¿Como si fuera fiscalista y defensor? Sí, exacto. Literal. Hemos visto una evolución en ese sentido y sobre todo el crecimiento de muchos abogados que se habían dedicado a otras materias, que han venido a incursionar en esta materia. Quiero decir que es una materia muy compleja porque es muy técnica. Claro. Entender la parte médica no es sencilla.
Si a nosotros que somos especialistas, pues somos especialistas porque llevamos 24 años viendo este tipo de asuntos todos los días, en contacto con las instituciones de salud y los médicos y el personal de salud todos los días, pues para nosotros a veces es complicado. Ahora, para alguien que no entiende toda la terminología, los procedimientos, la legislación sanitaria, tampoco es sencillo, ¿eh? Claro. Y ese es hasta ahorita ha sido el hándicap que nosotros tenemos, que realmente es difícil que haya alguien con la especialización que al menos nosotros hemos alcanzado, porque sí nos hemos dedicado a especializarnos en esta materia en lo máximo. Estamos totalmente actualizados de todos los criterios que se emiten por parte de la Corte, todas las nuevas resoluciones que se van emitiendo y que van generando precedentes. Todos estamos nosotros al pendiente y al tanto de cómo se va moviendo, dijéramos, toda la responsabilidad médica. Toda esta maquinaria que se mueve en el país y que son engranajes muy diferentes y que al mismo tiempo tienen que conocer cada uno de ellos para lograr esto que ustedes están logrando. Hablaba hace un momentito sobre esta situación de que incluso hay quienes están jugando, por decirlo de una forma, queridos amigos, para los dos bandos. Aquí hasta dónde entra la ética. Nos hablaba también de bioética, ética, responsabilidad, estas palabras que suenan bien bonito o que no las sabemos, pero que tienen una implicación y un trasfondo muy, muy fuerte. Como en cualquier profesión, se debe de regir por una ética una ética profesional, y en la parte médica, pues hay una ética muy específica sí, claro, que ha sido materia ya hoy en día de diplomados, de especialidades, de maestrías, de doctorados, y nosotros en esta parte, relacionándolo a la defensa que nosotros hacemos, para nosotros consideramos que nuestra ética tiene que ser solamente hacia un bando, porque no podemos utilizar todo el conocimiento que nosotros hemos abrevado a lo largo de muchos años y que todos los prestadores de servicios de salud que nosotros hemos atendido nos han abierto toda su información para poderlos defender, que el día de mañana todo ese cúmulo de conocimiento lo podamos volcar en contra de sus propios colegas o de otras instituciones. Para nosotros es muy importante solamente definirnos en una de las partes, y en este caso solamente a la defensa. Respetamos que alguien lo haga de manera diferente, pero no lo compartimos. Consideramos que un médico no le puede, o un profesional de la salud no le puede abrir toda la información a un abogado y después el abogado utilizar toda esa información en contra de sus colegas. Esto es interesante, queridos amigos, y se lo preguntaba al doctor porque el doctor también es conferencista y articulista en temas de médico-legales, que esa es la otra parte, la parte de la academia, para ir dejando un legado no solamente a quienes están especializando, sino ya le escribiré en revistas a todo el pueblo en general, porque son revistas que encontramos en todos los consultorios y no necesita ser especializado para empezar a leer, y hay temas muy apasionantes. Colaborador de la 6ª edición del libro La responsabilidad profesional del médico, que esto por ahí le vamos a pedir que nos haga llegar la información de este libro. Ha impartido las cátedras de responsabilidad legal de los profesionistas de la salud y legislación de la salud en las licenciaturas impartidas en el Centro Médico ABC, así como los posgrados del Centro de Alta Dirección de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac del Norte y la Universidad del Mayab de Mérida, Yucatán. Participado como representante de la Asociación Nacional de Hospitales Privados ante distintas instancias gubernamentales y privadas, especialmente en la elaboración y modificación de normas oficiales en materia de salud, lo que estábamos mencionando, queridos amigos, reglamentación sanitaria y de seguros relacionados con la salud, así como en el diseño, negociación y aprobación de modelos de contratos y prestaciones de servicios médico-hospitalarios. De ahí radica la importancia
la importancia de el testimonio que el doctor nos está manejando, y sobre todo ahí viene una pregunta interesante que esperemos que nos la responda. Desde la visión que tiene usted y con este amplio conocimiento del tema, ¿cómo ve la situación de la salud pública en nuestro país? Porque debe de verse casi desde un escalón muy diferente, con todo el conocimiento que ustedes tienen. Pues creo que tiene muchos retos. Ajá. Yo creo que si lo podríamos definir en una sola palabra, yo le diría que son retos. Tiene el reto de poder Javi, darle servicios de salud a la población en general y sobre todo a la que menos oportunidades tiene. sí, Realmente es un reto que espero que, conforme a las nuevas políticas que se han señalado, pues pueda realmente hacerse. Esto de la integración de las instituciones de salud para dar servicios de manera integrados, creo que es un avance muy importante. Me parece un esfuerzo muy digno, muy plausible, que tenemos que apoyar todos desde el lugar en que nos encontremos. La salud pública pues es esencial para cualquier comunidad, para cualquier país, para cualquier persona, y en la medida de que este tipo de servicios básicos de salud y servicios de salud se puedan dar a la población general, pues vamos a ser una sociedad más igualitaria, más equitativa, más justa para todos. Se ha reconocido a la salud como precisamente uno de los derechos que representan el mayor nivel de justicia o igualdad entre las personas de un lugar, de una comunidad, de un país. así es, pero hay esta diferencia. Estábamos hablando en programas pasados, en los martes de salud y de justicia, sobre un discurso que el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el 14 de diciembre da un discurso allá en Mérida, en Yucatán, precisamente hablando sobre el tema de salud. Entonces yo entiendo que usted, que está inmerso en este mundo, ¿qué le resuena de ahí? El rescatar, empezar por 8 estados, los más necesitados. ¿Ha pasado, o se nota también desde donde usted está, este rezago que va como escalonado en la salud de nuestro país? Es por supuesto que lamentablemente entre más al sur nos encontremos, con algunas salvedades muy importantes como toda la zona de Mérida, quizá que ya eso es más al sureste, sí, sureste. Ajá. Pero por supuesto que los niveles de desigualdad y en materia de salud, la deficiencia de salud es muy importante. En estos lugares difícilmente hay reclamos de cuestiones médico hospitalarias, son menores, a diferencia, por ejemplo, de los lugares donde hay mayor nivel socioeconómico. En este tipo de poblaciones el tema de la queja médica pues es más sensible. En estos lugares pues realmente es muy precario todo el servicio de salud y no llega, al menos al tema de la queja médica, no llega a reflejarse. Sí consideramos que este tipo de políticas que pueden generar ahora con esta nuevas gobierno que está iniciando, pues va a hacer cambios importantes. Creo que también va a generar muchos problemas en el tema de la responsabilidad médica. Así es. Va a generar muchos problemas porque si hoy en día, con la complejidad en los servicios públicos, se dan muchas irregularidades en la prestación del servicio de salud, cuando se masifiquen todavía más estos servicios, pues va a haber muchas deficiencias y realmente hay una realidad, hay insuficiencia de prestadores de servicios de salud, de personal capacitado, de médicos, especialistas que den los servicios en este tipo de lugares. Los médicos especialistas normalmente no se quedan en este tipo de lugares, alejados de las grandes ciudades, alejados de los grandes centros hospitalarios. Son muy pocos los médicos que se encuentran en esos lugares, entonces llevar los servicios de salud hasta este tipo de poblaciones
que hoy en día son las más desprotegidas, pues realmente es completamente un reto. ¿Qué va a generar? Que pues como lo hemos visto hasta el día de hoy, pues a veces que se den estos servicios de salud con personal no necesariamente que tenga la idoneidad necesaria o la profesionalización, la preparación, la capacitación necesaria para dar esos servicios. ¿Y eso qué va a generar? Pues va a generar, por supuesto, problemas. Y estos problemas van a generar reclamos y demandas, insatisfacciones, pero bueno, pues también es el precio, creo, que también se tiene que pagar. Y es un proceso. Esperemos que esto pueda funcionar y que dentro de algún tiempo no muy lejano podamos ver que existe dentro de nuestro país mayor equidad en la prestación de los servicios de salud y que precisamente no estemos hablando, como iniciamos la plática, que hay mexicanos de distintas categorías en función a los servicios con los que podemos contar, que todos podamos contar, como bien dice hoy nuestro nuevo gobierno, con servicios de salud como en otros países, como en Canadá, como en Inglaterra, realmente donde son servicios de salud, pues pudieran decirse ejemplares. Ejemplares, porque ahorita que toca el tema de la profesionalización, nos hemos dado cuenta que muchos de los profesionales de la salud que trabajan en estos hospitales privados, muchos de ellos también atienden en institución pública. Aquí en México conocemos muchos. Incluso muchas veces ocurre, no me dejarán mentir, queridos amigos, que el médico que te atiende en un hospital privado te dice, ¿sabes qué te sale más barato atenderte allá? Yo también doy consulta allá. Esto ya es un poco ya más de humanidad, de alguna forma, doctor, ¿no? Yo lo siento así. Si te voy a dar, yo soy el mismo que te voy a operar y te voy a dar lo mismo, pues a lo mejor te sale más económico allá. Yo sé que esto va contra los intereses de la otra parte, pero también esa es la parte humana que necesitamos dentro del sector, ¿no? Antes que nada, ¿hasta dónde influye que quienes están al frente de las instituciones, hablando de las públicas, son más médicos de teoría que de práctica? Hay una diferencia enorme. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe ahí? Bueno, es definitivamente un gran número, una gran parte de los médicos que ejercen la medicina pública o en la seguridad social trabajan también quizá a medio tiempo en la medicina privada. Sí. Y es cada vez más común ver que atienden o incluso en distintas instituciones públicas y de ahí también se van a la medicina privada. ¿Por qué? Porque pues también la medicina privada a ellos les representa pues el complemento de un ingreso necesario para llevar los satisfactores necesarios para su familia. El tema, creo que es un tema muy interesante esto que se menciona, y realmente yo creo que no les afecta a las instituciones privadas el que los pacientes que no tienen recursos, que tienen que realizarse procedimientos médicos muy costosos o procedimientos médicos que son muy largos, que llevan mucho tiempo, que se les recomiende realizarlos a través de instituciones de seguridad social o de medicina pública. Hablando de enfermedades crónicas sobre todo. Crónicas, degenerativas, cirugías importantes. ¿Por qué razón? Porque en la medicina privada lamentablemente pues todo cuesta y todo eso se tiene que reflejar en el precio que se le da en los servicios. Al final del día alguien lo tiene que pagar. Por supuesto. La medicina privada no es cara porque se encarezca por los prestadores de servicios de salud por sí mismos. Es cara porque todos los insumos de salud son muy caros. Los medicamentos, hemos visto cómo han aumentado en los últimos años, quizá de los últimos 20 años para acá, cómo el crecimiento que ha tenido la parte de los medicamentos ha sido exponencial. La parte de la tecnología que utiliza una institución médico hospitalaria, pues tiene que ser de punta y todo eso es muy costoso.
todos los servicios que implica el dar el servicio de atención médica hospitalaria, son servicios muy integrados que representa la intervención y participación de un gran número de personas en distintas especialidades. Todo esto es un tratamiento multidisciplinario, desde la que hace el aseo hasta el especialista más capacitado de la institución. Todos tienen que cobrar, todos utilizan insumos para prestar el servicio y todos esos insumos se tienen que pagar. Entonces, eso hace que la medicina en el medio privado realmente sea cara para el bolsillo del común denominador de los mexicanos. Entonces, creo que es sano que incluso una institución de salud, porque lo he visto que lo hacen, o los mismos profesionales de la salud le puedan recomendar a los pacientes que no cuentan con los recursos suficientes o que se van a enfrentar a gastos catastróficos, porque vemos que se puede, en una atención de una enfermedad o de un padecimiento complejo, se puede terminar el patrimonio de cualquier persona. Así es. Entonces, creo que lo humanamente, lo ético, es sí poderle derivar a instituciones donde se pueda atender. Máxime que muchas de estas personas, o un buen número de personas que son derechohabientes de instituciones de seguridad social, acuden a la medicina privada. Así porque es. no desean atenderse en el medio, o porque por está tan cuestiones. Cargada la situación Por eso. allá y los plazos están larguísimos, que a mí me urge y por eso acudo Claro. a la medicina Sí, privada. por facilidades sobre todo, ¿no? Está la otra parte, queridísimo. ¿Hasta dónde, a veces como ciudadanos de a pie no entendemos, hasta dónde el marco jurídico obliga a los hospitales privados a atender un paciente? Vamos a suponer, hemos visto en redes sociales, en noticieros y demás a lo largo de la historia, algún paciente que dicen en tal hospital privado y no lo quisieron atender y murió prácticamente o lo tuvieron que ir a recoger en ambulancia ahí. ¿Hasta dónde sí existe esta posibilidad de que pudiera haber un porcentaje dedicado en cada hospital privado para dedicar a esa parte de, como si fuera, jurídicamente sería un pro bono, ¿no? Como beneficencia. Exacto. Un tema. Así es. Es difícil porque los hospitales privados tienen muchas cargas. Uh-huh. Realmente son pocos los hospitales privados que tienen recursos como para poder hacer un tipo de beneficencia de este tipo. Un porcentaje. Y hay Ajá. hospitales pues que se dedican, que son instituciones de asistencia privada, que sí dan beneficencia privada, pero bajo ciertos estándares y a cierto sector de la población. Ajá. De repente llegan gentes de zonas económicamente pudientes que pretenden este tipo de servicios de manera gratuita. Bueno, en principio legalmente lo que dicen nuestras disposiciones sanitarias es ningún hospital o ningún prestador de servicio puede negar la atención de urgencias a ninguna persona que lo necesite, siempre y cuando la urgencia se haya presentado en las inmediaciones de la institución. Claro. Porque a veces el accidente fue en la carretera a Cuernavaca y llegan a una institución que queda al otro lado de la ciudad, Por supuesto. pues a ver, no es congruente, ¿no? No es congruente. Ajá. Entonces ahí se puede negar la atención, incluso esa atención, ¿no? Claro. Hay casos que se niega por esa razón. ¿Por qué otra razón se puede negar? Porque no tenga la capacidad instalada o resolutiva para atender la complejidad médica que presente el paciente. Y por otro lado, como le decimos, nadie se debe por disposición legal, negar a atender a una urgencia, pero esa atención significa no resolverle su estado de salud. Exacto. Sino estabilizarlo para que pueda ser trasladado y canalizado a su institución, a una unidad de salud donde le puedan resolver el estado de salud que presenta. Y eso no significa que tenga que ser gratuito. Las disposiciones sanitarias establecen, no te puedes negar a dar el servicio, pero no te dicen que tienes que darle el servicio gratuito. ¿Qué significa? Le das el servicio y pues lo cobras. A veces, lamentablemente, pues es difícil que una persona que tiene un accidente en la calle, a veces todos los accidentes que suceden
o la gran mayoría de los accidentes que suceden en vía pública, pues es de personas de escasos recursos. Llegan a una institución privada y pues aunque quieran pagar, pues no pueden pagar las cantidades que se generan en una cuenta médico hospitalaria de un padecimiento complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues ahí las mismas instituciones tienen que estabilizar al paciente y trasladarlo a la brevedad posible cuando ya haya condiciones para que pueda trasladarse y atenderse en una institución de carácter público, de seguridad social, de beneficencia, donde sí le resuelvan el problema. Es difícil que las instituciones privadas puedan sufragar estos gastos. De por sí, ese es un riesgo de las instituciones y muchas veces pues, se tienen que quedar con esas cuentas sin cobrar y dar el servicio. Y creo hoy en día, al menos en la experiencia que tenemos, todas las instituciones dan los servicios de urgencia y saben que su riesgo es ese, dar el servicio y muchas veces no poder cobrarlo. Así es, pero era importante hacer la aclaración porque a veces el grueso de la población tiene una percepción diferente, como que es privado pero están obligados y entonces somos muy dados a exponer nuestro criterio, más ahora en redes sociales, y se tergiversa la información, por eso era hacer la precisión. Quisiera hacer una acotación en este aspecto porque antes de la Ley General de Salud, antes del 86, más o menos, que tiene vigencia nuestra actual Ley General de Salud, existía otras disposiciones sanitarias que sí establecían un porcentaje de los servicios que proporcionaban a las instituciones privadas para que lo dieran de servicios gratuitos. Y hay gente, por ejemplo, médicos que tienen mucho tiempo ejerciendo la medicina, que se quedaron con esa idea, o gente que a lo mejor vivió en esos tiempos, antes de estas épocas, donde dicen, no, es que los hospitales tienen obligación legal de dar servicios gratuitos. No, hoy en día legalmente no existe. Sí existen disposiciones que permitirían un tema de este tipo, pero al día de hoy no existe. No existe. Antes de irnos, porque ya luego el tiempo se nos va y nos falta una pregunta muy importante, queridísimo, saludos por aquí a Mari Carmen López Monroy, Avi LH y Elizabeth Cruz Martínez, que por ahí mandaron saludos, doctor. Mucho. Tenemos gente en redes sociales, como estamos en vivo, nos dejan saludos y ya le van a dejar saludos que se los haremos llegar. No utiliza redes sociales y ahorita le estamos comentando al respecto que necesita las redes sociales para estas situaciones. Le decía, una pregunta muy importante, y hablando de esta cuarta transformación, este nuevo régimen, nueva forma de gobernar. Hace poquito en medios se estaba mencionando que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por llamarlo de una manera, estaba coqueteando con el tema de la eutanasia. Es un tema muy delicado, muy complicado en nuestro país, pero aquí viene algo interesante. En el mundo que usted se maneja profesionalmente, hablar del tema de la eutanasia, la mayoría que lo toca, y no lo digo en forma peyorativa, queridos amigos, ni menospreciando absolutamente a nadie, pero este tema y esta palabra es más utilizada de clase media hacia arriba. Por ende, es donde va a haber más estas implicaciones, porque las clases sociales más abajo, regularmente estamos con el temor de Dios y que la vida solamente Dios la puede quitar, y son casos, se puede decir que van a ser menos casos. ¿Cómo lo vislumbran ustedes ahí? Es un tema bastante fuerte. Definitivamente también es uno de los grandes temas que hoy en día se han puesto sobre la mesa, el tema de la eutanasia. Hoy en día, conforme a las disposiciones que nos aplican y son vigentes, es imposible practicar la eutanasia a un paciente, aún en el peor de los casos. Claro. Digamos, porque a veces se piensa que la eutanasia se puede prestar también para casos perversos. No, claro. En este tema creo que estamos hablando de casos, como lo ha referido nuestra actual administración, casos muy específicos donde pacientes viven situaciones realmente trágicas, dramáticas, donde están postrados, donde están totalmente desconectados con la realidad y lamentablemente pues están viviendo solamente porque están conectados a ciertos aparatos que le mantienen sus signos vitales. En esos casos creo que
sí sería muy importante que nuestra legislación avanzara en este sentido. Dijéramos, saludamos de manera con beneplácito estas nuevas iniciativas, por supuesto que las apoyaremos en todos los sentidos para que se puedan aplicar en este sentido, porque quiero decir que nosotros que nos dedicamos a esta materia es una realidad, así como antes lo era el aborto, que existía el aborto, pero pues siempre era se hacía de manera clandestina. Hoy en día este tipo de procedimientos de desconectarlo, de suspenderle el tratamiento para poder terminar con su vida, lamentablemente hoy existe. Exacto. En la práctica médica hospitalaria hoy existe. En el subterráneo existe. En la clandestinidad existe. Y son casos muy dramáticos. Y en otros casos representa realmente dilemas totalmente éticos o bioéticos en las instituciones de salud, en las familias, en las personas que viven con familiares. Y el riesgo y la responsabilidad de una institución de las que usted representa, que algo como eso se llegara a descubrir, eso sería tremendo, sería terrible. Y aquí viene la otra parte, también la responsabilidad tan grande. Estamos hablando ya en este caso de la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud va a tener una responsabilidad muy grande si van a tener que llevar ese tema a la Cámara, a formular esas iniciativas. ¿Hasta dónde necesitan rodearse de un grupo de expertos, muy expertos, como es el caso de ustedes, para poder sentar unas bases firmes en una iniciativa de ley como esta, porque no es cualquiera? Bueno, ya por supuesto que debe de hacerse. Ya hubo un intento cuando se reformó la Ley General de Salud en materia de voluntad anticipada, pues los inicios iban por ahí. Ajá. A permitir este tipo de procedimientos. No llegó hasta allá porque quizá como sociedad todavía no estábamos preparados. Sí. Todavía hay mucha resistencia, muchos grupos, sobre todo la parte religiosa. Siendo un país eminentemente religioso, o preponderantemente o mayoritariamente, existe mucha resistencia. Pero considero que en una, como decimos, una justicia laica, este tipo de procedimientos en casos muy específicos que deben estar muy bien identificados, debería permitirse. Y creo que ya el tema de la regulación que hoy existe en materia de voluntad anticipada pudiera evolucionar hasta a permitir en ciertos casos temas ya de esta naturaleza. Por eso es tan importante y por eso, queridos amigos, el titular, la responsabilidad médica de las instituciones de salud, pero viniendo de expertos hablando sobre derecho médico. Nos decía, querido doctor Daniel Rojas, funda en el 2012, nos dijo, médico legal, especialistas en derecho. 2012. En 6 años, ¿cuál de alguna forma? No, 2007. 2007, perdón. Entonces estamos hablando de ¿cuántos años? Ya, más de 12 años. En este lapso, ¿cuál ha sido de alguna manera el mayor logro que ha sentido o lo más difícil que le ha tocado y ha salido victorioso? Porque son temas muy difíciles los que maneja, yo lo entiendo, pero ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? Pues quizá hacer un equilibrio entre prestadores y usuarios de servicios de salud y buscar soluciones justas a los problemas que se presentan dentro de la práctica médica hospitalaria. Creo que realmente es una satisfacción ver que a través de cuando existen problemas realmente que tienen sustento y que existen elementos para considerar que debe haber alguna indemnización, que se pueda mediar de manera adecuada para llegar a satisfacer intereses de ambas partes. Creo que ha sido una de las mayores satisfacciones poder ayudar al gremio médico hospitalario a defender sus derechos, porque ha sido, quiero decir, un gremio muy atacado, muy agredido socialmente,
Cuando vemos un caso de negligencia médica, que ha habido casos muy lastimosos, lamentablemente, y lo reconocemos, pero se agrede y se generaliza a todo el gremio médico, a todos los médicos, le afecta a todo el sector. Entonces, sí queremos nosotros primero dejar muy claro cuáles son las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la maquinaria o de todos los prestadores de servicios de salud, de todas las instituciones, y que en todo caso que haya alguna responsabilidad, que quien realmente tenga la responsabilidad la asuma, como cualquier ciudadano, como cualquier persona o institución, la asuma y haga frente. Para eso hoy en día precisamente existen también los seguros de responsabilidad médico hospitalaria, que se traslada el riesgo a un tercero que precisamente se dedica a asegurar este tipo de riesgos. Entonces, creo que también estamos viviendo una época en donde el seguro dentro de la prestación de servicios médicos hospitalarios es indispensable y necesario. Y así como lo hacemos, todos los que conducimos un auto tenemos un seguro para nuestro auto, y por si lastimamos a un tercero, bueno, pues todos los médicos lamentablemente viven en la navaja, en el filo de la navaja todo el tiempo, porque todos los actos médicos que le realizan a una persona pues implican riesgos. Claro. Y no siempre esos riesgos implican negligencias o malas prácticas médicas. Eso hay que dejarlo muy claro. Y eso es lo que nosotros también quizá sea una de nuestras principales satisfacciones, que podemos clarificar, llegar a la verdad, entrar a la causa raíz de los problemas que se presentan en las discusiones médicas, en la queja médica, y poder desentrañar y explicarle a los pacientes por qué sí o por qué no tienen razón. Y a veces con la mera explicación resolvemos muchos de los problemas, porque a veces la gente, como no conoce las cuestiones médicas, o a veces los mismos médicos no se tomaron el tiempo de explicárselos de manera suficiente, adecuada, de manera clara, de manera oportuna, pues se genera la queja médica. Y entonces, a veces, aunque sea a posteriori, nosotros lo podemos hacer, y eso, por supuesto, creo que es uno de los elementos que nos ha dado mayores satisfacciones. Y yo creo que aquí uno de los elementos que más le ha ayudado también son estos diplomados que ha tomado en bioética, en tanatología, porque de repente, queridos amigos, recordarán, hace 8 días hablábamos con una experta en tanatología y nos decía, no solamente la tanatología se aplica para los deudos, para quienes perdieron un familiar, hay muchas formas de pérdida, y una de ellas que pareciera increíble, pero es esta, donde solamente alguien especializado puede tocar esos temas tan específicos y lograr una solución, obviamente. Sí, definitivamente nosotros nos hemos tenido que meter a la tanatología, a la ética médica, a estudiar todos estos fenómenos más psicológicos, porque cuando todo paciente, cuando se presenta ante una institución o un prestador de servicios de salud, se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Claro. El hecho de sentirse enfermo, de sentirse o estar herido, o tener algún padecimiento, per se estás en un estado de vulnerabilidad, que eso te hace muy frágil y se presta a que la contraparte pueda abusar y no respetar los derechos que le corresponden, no darle un trato respetuoso, digno, responsable. Y por otro lado, los prestadores de servicios de salud también, como vienen de una formación muy paternalista, pues también a veces no tienen esa empatía que se requiere. Entonces, poder resolver un caso siendo empático tanto con las víctimas o los usuarios que se sienten ofendidos, como con los prestadores de servicios de salud, que también se sienten muchas veces ofendidos el hecho que les reclamen, que pongan en duda su actuar médico, porque muchas veces, sí, claro, la gran mayoría de las quejas para cualquiera médicas, es muy fácil decir negligencia, ¿no? Es muy sencillo, acusar a alguien es muy sencillo y no cuesta nada, y además es un derecho que todos tenemos de poder expresar nuestra inconformidad, fundada o infundada. Y el hecho de que a un profesionista que se ha dedicado toda su vida a prepararse,
a cuidar por la salud de los demás, a proteger a la vida y la salud de los demás, que les hagan una imputación calumniosa, falsa, que incluso a veces trata nada más de afectar su prestigio, su reputación, para efectos de obtener cantidades económicas, pues también los pone en una situación que también tienen ellos un trauma, es traumático esta situación y tiene una afectación. Entonces nosotros tenemos que tratar tanto a los prestadores de servicios de salud y poderlos tranquilizar y sensibilizar en el proceso que van a vivir o están viviendo, como también sensibilizar a los usuarios de los servicios de salud quejosos para que no vayan más allá de lo que en derecho les corresponde. Y también aquí la otra parte muy interesante, como CEO y director de Médico Legal, especialistas en Derecho Médico, para seleccionar, no todo el tiempo está usted, porque dice, bueno, sí, él habla muy bonito y yo sí quisiera que él estuviera de intermediario en una situación legal si yo tuviera, pero aquí se trata de un grupo muy amplio de profesionales para seleccionarlos y demás, que esta es la responsabilidad que le corresponde. Exactamente, yo encabezo un despacho, precisamente una firma que somos una de médicos y de abogados, que nos dedicamos exclusivamente a la atención de los problemas que aquejan a los prestadores de servicios de salud, a los problemas legales derivados de su práctica médica hospitalaria. Y entonces esto es también multidisciplinario, no nada más un abogado puede atender este caso, necesitamos los abogados acompañarnos o asistirnos de médicos también, de especialistas, de pares de la especialidad del tema o del caso que corresponda, para poder entenderlo, para poder analizarlo, como decimos, hacemos análisis causa-raíz, y una vez que ya tengamos ese análisis causa-raíz, podemos entender el caso y entonces podemos plantear soluciones para defender o sustentar ese caso y podérselo plantear en primer lugar a la contraparte, porque a veces los mismos médicos y ciertas especialidades pues su especialidad está tan elevada, su conocimiento está tan elevado que es difícil que aterricen sus conocimientos, su lenguaje, que tengan la disposición de sentarse a explicarle, como decimos, con peras y manzanas a la gente, cómo fue, cuál es el problema que tienen, su diagnóstico, su pronóstico, su tratamiento, su evolución, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con los servicios que está recibiendo. Queridos amigos, por eso les decía, el martes de Salud y Justicia no se refiere solamente a un segmento de la población. En un México multifocal necesitamos ver todas estas vertientes y conocerlas. Y entonces para nosotros, queridísimo doctor, ha sido un placer escuchar toda esta información, porque gran parte de lo que nos comparte hoy, sabemos que el público no tenía conocimiento de ello. Entonces, solamente al tener el conocimiento podemos tomar una opinión, formar una opinión más parcial, más imparcial en este mundo poblado de redes sociales, donde es muy fácil difamar, hablar, teclear, porque tengo una computadora y hay que tener mucho cuidado. Pues para INADEC TV, para Más que Leyes, educando la conciencia, de verdad ha sido un gusto enorme que nos haya compartido una hora y un poco más de su tiempo, y pues que sea la primera vez, pero no la última, que nos acompaña, porque temas tan apasionantes como el derecho, pero en este caso en conjunción con la medicina, vaya que hay mucha tela todavía de donde cortar. Y muchos temas que tratar, por supuesto, y encantado de haber estado con ustedes el día de hoy, y encantado también de asistir nuevamente a cualquier invitación que me hagan. Y se lo dije, se nos va así como agüita entre las manos el tiempo, rapidísimo, pero cuando se tiene todo el conocimiento, nada más es necesario que nos lo comparta y se lo agradecemos. Muchas gracias, Daniel Osvaldo Rojas López, socio y director de Médico Legal, especialistas en Derecho Médico. Queridos amigos que por ahí estuvieron pasando sus teléfonos, su página,
Si alguien necesita contactar, con todo el gusto del mundo, ¿verdad? Ahorita mi página está en proceso de actualización, pero les puedo dejar un correo electrónico. Por supuesto, por supuesto. Cualquier duda, con todo gusto, el que me quiera contactar, puede mandarme un correo electrónico a drojas, D de Daniel Rojas, @medicolegal.com.mx, y con gusto, a la brevedad posible, les devolveré la respuesta. Perfecto. De todas formas, nuestro querido Murdoch, tan eficiente, ya se los va a compartir por allá en las redes sociales. Queridos amigos, agradecemos infinitamente un martes más de Salud y Justicia desde INADEC TV. Soy Delia Linares Alvarado. Recuerden, mañana tenemos miércoles de criminogénesis con el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Entonces los esperamos el día de mañana en punto de las 11. Desde algún lugar vamos a transmitir, eso va a ser sorpresita. Queridos amigos, tengan una tarde excelente. Los esperamos el día de mañana, un programa más del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Listo.